Toca hablar de la metamorfosis, del resurgir del ave fénix de Anthony, después del golazo que marcó frente al Español y del golazo que marcó frente a la Fiorentina, y en general de lo que está haciendo en el Betis, que está demostrando que es un crack de talla mundial, ¿no? O sea, un jugador que fácilmente puede estar en un equipo top de Europa. Hablando de top, hablamos de equipos champions, pero que hasta hace unos meses pues era un jugador, bueno, con peligro de perderse, como le pasa a muchos brasileños. Bueno, a muchos jugadores de cualquier nacionalidad, pero especialmente brasileños por el hype, por digamos las expectativas que generan, y luego lo poco que seguramente sea un problema también de expectativas por el tipo de jugadores que son, centrándonos en Anthony, regateador. Bueno, se decía de Anthony, sobre todo tras su etapa en el Ajax, que podía ser un jugador, pues bueno, top de Brasil en los próximos años. No un jugador más, ¿no? Sino un jugador casi que, bueno, que marcase cerca de una época para esta Brasil actual, que está huérfana de un líder, de alguien como Neymar lo fue en su día, aunque no llegó a rematar ningún título relativamente importante, hablando sobre todo de Copa del Mundo. Pero se está viendo de cierto tiempo atrás aquí que el Betis es capaz de ser un entorno, que es lo que vamos a analizar en este vídeo, ¿no? De ser un entorno top para resurgir de muchos jugadores. Lo hemos visto en Isco clarísimamente, que posiblemente hagamos vídeos sobre ese caso, porque cada caso al final es un mundo, pero sí que hay puntos en común en por qué hay jugadores que de repente parece que están cerca del retiro y en el Betis resurgen, ¿no? ¿Podría pasar en otro club? Seguramente podría también, ¿no? Pero en el Betis yo creo que se dan una serie de circunstancias, que es lo que vamos a hablar, que hacen que, bueno, que los jugadores funcionen, que los jugadores resurjan. Y esto también no pasa siempre, ¿eh? Ojo, tenemos el caso de Víctor Roque, que lo hablaremos también, ¿no? Que es un caso, digamos, parecido al de Anthony. Ahora entraremos en cuestión, parecido en cuestión de jugador que da un pasito atrás, ¿no? A un club para volver a resurgir y a mostrar su calidad, porque, bueno, en el Barcelona lo tenía muy complicado, pero en su caso, pues no ha sido así. También hay que diferenciar la calidad individual para mí de cada jugador, y es verdad que, bueno, Víctor Roque es muy joven, Anthony también, pero bueno, es verdad que a nivel de calidad individual, pues evidentemente para mí Anthony, no solo por lo que está demostrando, sino está peldaño superior, ¿no? Sobre todo a nivel de determinación, de golpeo de balón, de generar, de ser determinante. O sea, tiene algunos puntos que son muy de crack, como puede ser el regate, la velocidad que tiene y el disparo, ¿no? Que para mí son sus tres armas principales. Dicho esto, entramos en materia. La primera, pues seguramente sea lo que es el momento, el club en el que estás, ¿no? Y es verdad que, para ser sinceros, el Manchester United lleva años, bueno, pues un poco a la deriva, ¿no? O no conozco exactamente bien el caso del Manchester United, pero ya lo vimos, por ejemplo, con Cristiano. Evidentemente pasan cosas internas en ese club que seguramente la gente que sea más forofa o viva en Inglaterra lo conocerá mejor, pero el United tiene un problema de que es muy complicado que los jugadores triunfen ahí en los últimos años por el ecosistema que hay. Es un club grande que va a atraer a grandes jugadores siempre, pero evidentemente si siguen en esta racha habrá jugadores que no quieran ir ahí porque se está convirtiendo en un club que destroza a los jugadores, ¿no? Y lo podemos ver como Anthony en el Ajax. Es verdad que en la liga Eredivisie, la liga holandesa, que es un nivel inferior a la liga o a la Premier, pero bueno, 17 goles,
19 asistencias, 16 goles, 12 asistencias, brutal. Lo que consigue en el Ajax. Y luego el paso al Manchester. Una primera temporada relativamente buena. Bueno, buena, no al nivel, pero entendiendo la adaptación al fútbol inglés. 44 partidos, 8 goles, 3 asistencias. Y ya la siguiente pega un bajón en 38 partidos. 3 goles, 2 asistencias. Y hasta que vino al Betis, pues 14 partidos con 1 gol y 0 asistencias en esta temporada. Cifras que evidentemente muy lejos de lo que él pretendía, ¿no? Por eso creo que el momento del club es importante. Y lo digo en los dos sentidos, ¿no? Por un lado, creo que el Manchester tiene un problema estructural que hace muy complicado que los jugadores triunfen ahí. Un club casi para mí en decadencia que está aparte este año sufriendo una temporada horrible, ¿no? Y esto también lo digo por el Betis, primera parte de temporada muy mala. Si tú estás en ese momento, seguramente cuando todos veíamos al Betis, la primera parte de temporada, todos veíamos que no funcionaba prácticamente nadie. Salvo, bueno, Lo Celso, Isco, pero Isco estaba lesionado. Si Anthony empieza desde el primer momento de la temporada, podrían haber pasado dos cosas, o que le va muy bien como ahora, o hubiese tenido, bueno, los problemas de un club que no está asentado, ¿no? Pero ha venido en un momento en el que los fichajes vinieron, Cuchos, salieron jugadores como Víctor Roque, que creo, Asane Diao, etcétera, un poco limpieza de club, apostando por otras cosas y la vuelta de los lesionados, ¿no? El Betis tuvo muchísimas bajas, esto influye a cualquier equipo, te puede pasar ahora en el Real Madrid, que todo el mundo critica la mala temporada que está haciendo, pero es verdad que está todo el mundo lesionado y es difícil luego salvar a alguien, ¿no? Volvieron todos y eso ayudó mucho a Anthony, ¿no? Y dentro de ese entorno también está el tema de la ciudad, ¿no? Para mí no es lo mismo jugar en Manchester para un jugador latino, ¿no? Al final Brasil latino. Me parece que la Premier puede ser complicada para ciertas personalidades o perfil de jugadores. Lo digo sinceramente, porque al final son personas. Y esto es algo que a veces no valoramos, pero es así, ¿no? Un jugador en Manchester acostumbrado a, bueno, a la vida de Sao Paulo o incluso Ámsterdam, ¿no? Pero la vida en Inglaterra no es para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eso ha encajado muy bien en Anthony, la vida en Sevilla, el calor, el buen clima. Dirán, oye, cualquier jugador puede funcionar en cualquier entorno, pero esas cosas ayudan. Vimos un vídeo, recuerdo, bueno, vi un vídeo de Di María en el que hablaba su esposa y en el que decía que horrible Manchester después de irse, ¿no? Del Real Madrid, donde estaba muy a gusto, dijo que en Manchester horrible por el clima, por todo, es decir, un jugador latino también, ¿no? Es decir, esas cosas influyen, sin lugar a dudas, y creo que Sevilla es un entorno ideal para Anthony por el clima, la gente, bueno, te ayuda seguramente a estar más feliz, ¿no? Al menos para ciertos tipos de personalidades, ¿eh? No lo quiero decir para todo el mundo, pero creo que anima el hecho incluso de que haya más sol, así sencillamente. Entonces, oye, aterrizar ahí, que tu vida vaya bien, a un futbolista evidentemente le cambia también, ¿no? Si tú estás feliz vas a hacer mejor tu trabajo, incluso para un futbolista que a veces pensamos que son, que son robots. Luego hay otro punto importante también dentro de un poco comparando el Manchester y Betis, ¿no? Y es que, bueno, el tema de egos, ¿no? Tú vienes al Betis y, bueno, se te da un papel protagonista, se te mima mucho. Hace poco dijo, bueno, el abrazo con Pellegrini tras el gol frente al Español fue un poco por eso, ¿no? Porque dijo, oye, me ha apoyado mucho, etcétera. No es lo mismo estar en un club donde tienes grandes cracks, donde puedes ser uno más, ¿no? Que es un poco para mí también caso Isco, pero no es lo mismo a que de repente te den la batuta y le diga, oye, tú eres importante para nosotros y tú tienes que guiarnos, pero no como presión, sino como apoyo, ¿no? Yo creo que ahí Anthony se ha sentido muy apoyado, afición,
club, directivos, entrenador, todo eso influye. En el Manchester United, a pesar de la posición en la que esté, la presión es la presión. Y eso ayuda en un club de un peldaño inferior, por decirlo así, ¿no? En cuanto a historia, por decirlo de alguna manera. Pues al final ellos haces 3 partidos malos y te mutilan, o entendedme el término, pero ya no eres nadie, ¿no? En el Betis tú tienes que sacar también eso, ojo, no es que haya un nivel de exigencia cero, pero sí que tienes más tiempo para trabajar, tienes más apoyo, y si fallas algún día, pues no pasa absolutamente nada. Pero sobre todo para mí es el sentirse importante, ¿no? Y a lo mejor no sé cómo funciona el Manchester United, pero ya pasó con Cristiano, me da la impresión de que hay una lucha de egos muy importante y muy difícil de gestionar para el entrenador y para los propios jugadores. Si todos van de estrella, pues es complicado. Cuando tú en un club sabes las jerarquías, ¿no? Yo creo que está claro. Isco es el líder, Anthony y Lo Celso también. Entonces, saber ese nivel de jerarquías es muy, muy interesante, ¿no? Pero a lo mejor el papel de Isco, que es otra de las razones para mí también es importante, ¿no? De ser un líder, no sé cómo decirlo, de perfil bajo, ¿no? No ser un... No creerte por encima del bien y del mal. En el Manchester a mí me da la impresión de que pasa con Bruno. Lo repito, es un tema de percepción, pero como hay líderes que piensan en ellos, que no ayudan al resto, etcétera. Y Isco es todo lo contrario para mí. Él siempre se quita méritos, etcétera. Esto ayuda también mucho que tu líder sea de este perfil, ¿no? Para que tú crezcas. Y es súper importante que haya un líder así en el vestuario, ¿no? Entonces el tema de egos y de los roles y de la jerarquía en un club es muy importante. Tú llegas y eres top, y vas a seguir siendo top por el estatus de jugador que tienes. Entonces eso es primordial. Otra de las razones para mí es la propia afición, ¿no? No es lo mismo irte al Betis que irte al Villarreal. Pongamos el ejemplo de Ayoce, que lo está haciendo espectacular, las cosas como son, pero un estadio de 60.000 personas siempre lleno, animando, entiendo que ese tipo de cosas también le dijeron para que viniese, ¿no? Esas cosas influyen mucho, porque tú vas a ir a un club que lejos de jugar Champions, no, es grande ya solo por la afición, y eso es el Real Betis Balompié. Y eso marca la diferencia a la hora de traer a algunos jugadores. Podemos ver cómo Fekir, que vino al Betis un poco, no sé si sabiendo o no, pero vino al Betis seguramente también por cómo lo vendieron, y después de 5 años fijaros cómo se fue. En plan, oye, afición es maravillosa, me gritan por la calle, que bien, etcétera. Que tú puedas llenar ese estadio y que la afición sea así es fundamental también para que tú rindas mejor, ¿no? Porque te estás sintiendo en un club realmente importante. Y no es tan común verlo en España, ¿eh? No hay tantos clubs donde la afición sea como la afición bética, y seguramente le podía recordar mucho a su etapa en Brasil, etcétera. Entonces, para mí ese es otro de los puntos importantes. Otro de los temas es el que a veces hay que dar un paso atrás para volver a renacer. A mí me parece complicado, sinceramente, que Anthony pueda seguir más años en el Betis, veremos a ver, pero se tendría que reducir mucho, ¿no? La ficha ahora mismo creo que está casi en los 10 millones. El Betis asume como unos 4, si no me equivoco, más o menos, del salario. Pero bueno, más allá de eso, para el jugador sabe que necesita irse a un club a sentirse importante y a demostrar su juego para volver a resurgir. Y es arriesgado para el jugador, ojo, me parece muy arriesgado el paso que dio Anthony, pero que lo está bordando. ¿Por qué? Porque tiene fútbol, porque es un buen jugador, porque realmente si le das confianza y todo, y estás en un club con una buena sintonía y una buena estructura directiva, etcétera, pues funciona. Funciona. Es así de sencillo. Y ya vimos con Isco, ¿no? ¿Por qué Isco no triunfó en el Sevilla? Pues puede haber muchos motivos, pero uno de ellos es que la estructura del club y el momento del club era muy malo. Lo que le pasa al Manchester United. Así es muy complicado que cualquier jugador
funcione. Pero volviendo al tema, Anthony dio un paso atrás y se está revalorizando una brutalidad y está demostrando el jugador que es que los jugadores buenos siempre van a ser buenos. Lo que pasa es que el contexto o el clima puede cambiar. Y con esto también vuelvo al tema Víctor Roque, ¿no? ¿Es tan buen jugador Víctor Roque? Pues seguramente quedó demostrado que no, sinceramente. ¿Es un buen jugador? Sí, es un buen jugador, pero no al nivel de jugadores como Anthony, sinceramente, ¿no? Entonces, Anthony sabía que él estaba ante una oportunidad tremenda, porque hacer este cambio, pues tiene dos salidas, o que después del Betis, bueno, que pueda renovar, ¿vale? Pero después del Betis fiches por un equipo, bueno, que luche por una liga, llámese, no sé, el Arsenal, el Milán, el Bayern de Múnich, no lo sé, que puede ser ahora el paso natural, o que si en el Betis ya no lo haces bien, seguramente te queda el paso que le dio a Víctor Roque, volverse a Brasil. Y volverse a Brasil claramente es un fracaso brutal, aunque todos oímos las declaraciones de Víctor Roque diciendo que ahora estaba en un grande que luchaba por la liga. Un poco por excusarse de que en Europa no había triunfado ni en el Barça ni en el Betis. Y evidentemente eso es porque el jugador pues es el que es, sin echar demasiada culpa a Víctor Roque, que me parece un buen jugador y de hecho creo que a lo mejor en este Betis hubiese, ahora digo, en esta segunda parte de temporada, hubiese funcionado, pero creo que ya también estaba un poco tóxico el tema de Víctor Roque, creo que no le sentó bien la suplencia, bueno, varias cosas y la afición dudó de él. Y nadie está dudando de Anthony, aunque hiciese todos los partidos malos ahora hasta final de temporada, o sea, eso influye. Y influye también la carisma del jugador. La carisma de Víctor Roque, lejos de ser un jugador, o sea, sí que era un jugador que, digamos, era... Bueno, tenía carisma, ¿no? Tenía su carácter, pero no es lo mismo que Anthony. O sea, ganarse a la afición así, por tu carácter, por tu forma de ser, por la valentía, por lo que demuestras en poco tiempo de llevar toda la vida, pues eso influye para ganarse la afición. Y tú vas a estar mejor, repito. Es que mucha parte de todo esto es un tema de confianza. Tiene que haber calidad, pero es confianza. Entonces, por resumir, todas estas cosas influyen en que un jugador de esas características pueda resurgir en el Betis. Y sobre todo, esto es un cartel impresionante para otros jugadores, viendo el caso Isco, viendo el caso Anthony, todo lo que ellos pueden conseguir para sus carreras fichando por el Betis. Un mercado se le abre al Betis brutal, un mercado grande. No va a ser el mercado que va a tener pues un equipo más pequeño, ¿no? Pongamos la Real Sociedad, que es un equipo grande, pero no tiene eso. No tiene eso de que haya venido Anthony y haya triunfado, de que Denilson de repente quiera venir, de que Fekir quiera venir y acaba encantado. Eso es muy complicado de conseguir y el Betis, siga Anthony o no, que yo espero que sí siga, va a seguir trayendo jugadores top. Pero porque el club también lo ha trabajado así, la afición también, todo en conjunto hace que sea un clima perfecto para ver la mejor versión de Anthony que nos está encantando y que todos estamos, vamos, entusiasmados. Quería hacer este vídeo análisis para entender un poquito que es parte de todos, que un jugador como Anthony esté así, principalmente él por su nivel, pero hay muchos factores que influyen a que jugadores triunfen en el Betis y muestren su mejor nivel. 6 goles, 4 asistencias en 19 partidos. Y todo lo que está aportando ya no estadísticamente, pues es algo brutal. Por último, luego hay otro punto y es juntar buenos jugadores. Tú no puedes traer a un jugador suelto y pretender que eso vaya como la seda, ¿no? Yo creo que al final va a influir mucho que, o influyó mucho seguro que Anthony pudiese jugar con Isco, con Lo Celso, con Marc Bartra, con un entrenador como Pellegrini. Ojo la importancia de tener un entrenador top y apostar por un entrenador de talla mundial a jugártela por alguien nuevo. Todas esas cosas influyen. Entonces, chapó por el club, chapó por Anthony y chapó por todos los béticos. Muchas gracias.